temas cada uno va a realizar. Obviamente le pido que se sigan y no se reiteen situaciones que ya habló el otro abogado. Y la segunda circunstancia, que lo hago, insisto, a fines de no interrumpir, y yo sé que lo sabe, solamente se puede valer de aquellos elementos que se dispuso su incorporación por lectura, de aquello que se sustanció en la audiencia de debate y que no se pueden leer memorias. Estas aclaraciones las escuchamos. Bueno, en mi carácter de apoderada de los señores Luis Jorge Favaro y Francisca Rojas de Favaro, poder especial que continúa con vigencia en el rol de particulares damnificados, en este momento producimos alegatos conforme a derecho. A los efectos de no volver a reiterar cuestiones ya explicadas en su alegato por el señor agente fiscal, nos vamos a ceñir a aquellas cuestiones que sí vamos a agregar en un contexto para adherir en un todo a los alegatos producidos por el Ministerio Público, y en este aspecto lo que vamos a solicitar es, en cuanto a la calificación legal de los hechos traídos a juzgamiento, nosotros vamos a solicitar que se amplíe la calificación legal del artículo 80, inciso primero, que ya había formulado el señor agente fiscal, agregando las agravantes del inciso segundo con ensañamiento e inciso 11 por ser la víctima una mujer. Y agrego puérpera, débil, por haber parido hacía 7 días. En relación a la pena propiamente dicha, sin perjuicio de que va a ser motivo de más profundidad en el análisis, vamos a solicitar entonces la pena de reclusión perpetua, ¿sí?, con las accesorias del artículo 52 del Código Penal. Con respecto a la prueba que se fue recabando durante las jornadas del debate oral y público y aquellas incorporadas por su lectura, lo que queremos profundizar y dejar constancia es que el personal policial que se presentó en el lugar del homicidio, del femicidio de María Elvira, en la calle Virrey número 617 de Vicente López, ¿sí?, esto es importante en el lugar, tanto Bustos como el personal Abasto González, ambos informaron con exactitud lo que dijo el imputado respecto del hecho que estaban viendo en ese momento. En ningún momento Polito dijo que había visto al diablo o que se había constituido una especie de superhéroe para proteger a su hijo. Habló claramente y dijo que tuvo que forcejear contra su pareja porque ella además agarró una tijera y además se autolesionó. En ningún momento habla de cuestiones que tienen que ver con aquella que sí introdujo en las anamnesis frente a los peritos de oficio y peritos de parte, tanto de tribunales de San Isidro como de La Plata, donde da una versión diferente. Entonces, ante los policías, explica qué fue lo que sucedió. A ambos personales policiales les pareció que era una persona normal, no le temblaba la voz, no gritó, no corrió. Y cuando le dijeron que tomara asiento, obedeció. En relación al objeto de los celulares, que uno se encuentra totalmente destruido hasta el punto que ni siquiera se pudo recabar mínimas informaciones por parte de distintos organismos. Primero, la Oficina de Análisis de las Comunicaciones
de acá del Ministerio Público, luego incluso también Gendarmería, que con aparatos tecnológicos de avanzada tampoco lograron recabar ninguna información, pero sí del celular de la víctima. El imputado realizó una manipulación del mismo a los fines de llamar a quienes podríamos decir son sus autoridades. Primero al progenitor y luego a su ex jefa o compañera superior de trabajo. Tuvo la oportunidad de agarrar el celular que sí estaba intacto, desbloqueó el patrón para acceder al mismo, seleccionó dentro del listín telefónico a la persona que sí quería llamar por teléfono y realizó dicha llamada. Esto nos está hablando de que hay, además de la manipulación de un celular ajeno, había un control sobre la víctima y sobre sus pertenencias. En este aspecto no podemos dejar de señalar esto, porque no necesariamente en todas las parejas sin matrimonios existe esto de obtener la información del otro respecto de telefonías celulares, contraseñas y usuarios de redes sociales. En tanto, Polito sí lo tenía respecto de su pareja. La selección deliberada que realizó Polito de dar una versión a Caminoa, la verdadera, a su progenitor y su madrastra, bastante aproximada a la que le dio a Caminoa, y empezando a diferenciarse y a introducir otros elementos con los policías, es diametralmente opuesta a la que le dio a los peritos psicólogos y psiquiatras, como dije anteriormente. Cuando el propio hermano del imputado habla de un brote psicótico o de algún problema que tenía Lucas en el año 2004, cuando se enfrenta frente a los peritos oficiales y de parte, dice que hubo una discusión, fabula toda una situación de violencia o agresión contra un tercero que no estuvo según Nicolás Polito. Tal situación no sucedió. Esto es lo mismo que pasó ahora, porque no hubo ninguna agresión por parte de la víctima de María Elvira hacia su hijo muy esperado e incluso organizado el embarazo. No nos olvidemos que de alguna manera fue consultado el doctor Magistris sobre si la medicación podía o no afectar la gestación, no durante el embarazo, pero sí la gestación. Esta memoria selectiva de amnesias de bordes netos que presentó Polito, el doctor Mariano Gabriel Fernández, perito psiquiatra, acá nos informó, nos ilustró de alguna manera cuáles son las diferencias. No es lo mismo amnesia de bordes netos que amnesia lacunar, que es la de bordes difusos. Esto último no le pasó a Polito. Polito dio la siguiente versión. Estábamos mirando a los peritos, estábamos mirando la tele con mi pareja y luego me acuerdo que estaba arriba de un patrullero. Estos son los bordes netos, amnesia de bordes netos, o memoria selectiva, digo yo. Diferente, entonces, a la difusa, la lacunar, donde debió recordar algunos episodios, lo incriminan o no, pero sí episodios durante el accionar de esas 85 estocadas y los previos golpes en la cabeza a la víctima. El sargento Elías Ramón Abasto González, entonces, que tiene más años de trayectoria que Belín Busto, su compañera, le fue preguntado
si había advertido alguna situación por la cual él tuviera que decidir convocar a un servicio de salud mental, una ambulancia de servicio de salud mental, y dijo que no, que incluso él conoció pacientes psiquiátricos y Polito parecía normal. A contrario, en un sentido contrario, los familiares de Polito lo vieron con una cara desencajada, con los ojos grandes, los dientes como muy marcados o exhibiendo los dientes, pero personal policial así no lo vio. Incluso Rivaro, que fue el testigo del procedimiento, tampoco lo describe de esa manera, y Gorondon, que era su vecino del fondo, tampoco vio esa clase de cara del demonio que nos quieren hacer parecer los progenitores y el hermano. No lo vio. Es decir, varias personas objetivamente no lo vieron, no lo señalaron tampoco. Con el tema de lo que era el control que ejercía Polito sobre María Elvira, es de señalar que el mismo vecino nos informó, en la versión que sí dijo que nos teníamos que quedar con ella, que es la que vio en comisaría, y dijo que era muy celoso y muy posesivo Polito. Incluso empezó a informar una situación de unos cables, evidentemente algo había pasado allí que le dio esta pauta al vecino. Y también dijo Gorondon que de repente Polito aquella noche se sentó y se quedó tranquilo. Dijo que temblaba. Recordemos que él también dijo que era una noche que había empezado a estar como más fría, que empezaba a hacer un poco de frío, así que puede ser hasta que incluso podía estar temblando porque estaba haciendo frío. Y la policía le dijo que se sentara y obedeció. No le tuvieron que escribir un arma de fuego para lograr el objetivo de que se siente. Y en este acto lo que pretendo es resaltar lo que dicen los peritos, psicólogos y psiquiatras, respecto de que un brote psicótico, como nos quieren hacer pensar que estaba en ese momento Polito, él lo que quiere hacer suponer a todos nosotros, es que ese brote psicótico no remite espontáneamente. Se necesita una secuencia de psicofármacos. En esto han coincidido el perito Fernández, el perito psiquiatra Fernández. También ha coincidido Ayelén Rodríguez, que es la perito licenciada en psicología de la Asesoría Pericial de La Plata, y también la licenciada en psicología Rosalía Petunda. ¿Sí? Entonces, en estas coincidencias de que realmente no remite un brote psicótico, gente que además tiene experiencia en esto, a diferencia del doctor Caló, que es solamente abogado y no es psiquiatra, ¿sí? Entonces, no podía estar tan tranquilo, sentado, porque en realidad un brote psicótico, a decir del doctor Fernández, no remite con el ingreso de patrulleros o ver patrulleros. No, remite con psicofármacos. Es de señalar que el perito médico forense que llegó a la escena del crimen, que es el doctor Marcelo Marcos Amatore Rodríguez, quien estuvo de manera inmediata ubicado en la escena del crimen, que realizó la constatación del óbito y tomó la temperatura, como bien indicó acá el señor agente fiscal, ubica el deceso a las 18 horas, más o menos 2 horas, ¿sí? Nos podemos ir hasta las 16 horas e incluso hasta las 20 horas. Pero con todo el plexo probatorio que se ha recolectado en esta audiencia e incluso también las cartas de emergencia del llamado del 911, etc., voy a ser más precisa y entiendo que el óbito pudo haber sucedido entre las 18 horas y las 19 horas 32 minutos. ¿Y por qué digo este horario? Porque la señora Laura Patricia Caminoa
a quien después llama el señor Polito, ¿sí? Dice que hay un mensaje de María Elvira, que es el de las 19:32, que ella ya supone que no lo hizo ella la respuesta, sino que fue por parte del diputado, ¿sí? Que incluso se había tardado como 1 hora en responder aquel mensaje anterior. Más allá de que ella también después dijo que el llamado hasta le pareció que fue como una coartada. A preguntas del señor presidente del tribunal, dijo si quería agregar algo más y dijo, para mí fue una coartada lo de llamarme a mí. Porque también el imputado sabía que estaba en el exterior ella y no podía llamar al 911. Y la primera llamada que se efectúa al 911 no la hacen los padres, la hace la empleada de la señora Caminoa que estaba acá en Capital, por orden de la señora Caminoa, dándole la dirección, etc. Y el doctor Marcelo Marcos Amatore Rodríguez habló también de que tuvo una entrevista con Polito, pidió que lo bajaran del móvil, ¿sí? Y entonces tuvo una entrevista. Y dijo lo que refirió el señor agente fiscal, que trataba de sacar la mirada de encima de él como el culpable del hecho y que comprendía la criminalidad. Perdón, estoy segurísima que el doctor Rodríguez dijo que no recordaba haber entrevistado al diputado. Claro, doctora, en este momento no hay contrapuntos, en todo caso a su valoración respecto de la misma prueba. Okay. Perdón, doctora, también. La constatación de óbito fue agregada como prueba documental al debate oral. Y es allí donde también consta. Entonces, retomando esta situación, dijo que además comprendía la criminalidad del acto. Lo dijo el doctor, que estuvo de manera inmediata en el lugar del hecho. Aquel principio de inmediatez y temporoespacial es el que surge como algo más palmario. Porque claro, Iriart, la psicóloga de La Plata, dijo, nosotros después de 1 año y pico estamos haciendo esta pericia, y dijo en relación a eso, no puede responder con exactitud porque no estuvo en el momento del hecho ni inmediato posterior. Entonces, ¿quién estuvo en el momento del hecho? Fue el doctor Amatore Rodríguez. Y por eso señalo como relevante e importante su testimonio. Y dijo que tenía la mano derecha totalmente dematizada, por lo que refirió que la golpeó. Y esto también lo dijo el doctor Guillermo Catoni Ryan, el médico del hospital Eva Perón de San Martín, quien lo entrevistó, ¿sí?, el día 25 de enero en forma conjunta con la psiquiatra Jessica Belén Bobone. El doctor dijo que solamente tenía la mano derecha dematizada. Cuando se le pregunta al psiquiatra, al doctor Fernández, qué sucede dentro de un brote psicótico, si la persona puede manipular todo su cuerpo para producir la lesión o la muerte, en este caso la muerte, y dijo, no selecciona un solo miembro para el ataque. En un brote psicótico se utiliza todo el cuerpo si es necesario, porque no tiene un control de ese cuerpo. En este caso, Polito solamente utilizó la mano derecha. Por eso le quedó también edematizado. No usó ni la mano izquierda, porque no lo dice en su informe el doctor Catoni Ryan, y además se le preguntó si había utilizado también piernas, si había rodillas, algo. ¿Por qué no? Dijo solamente la mano derecha. Por eso coincide con el doctor Amatore Rodríguez. Y lo que dice el doctor Fernández. Y la doctora Bobone, además, cuando se le preguntó específicamente, acta que también está incorporada por su lectura, porque no se leía bien si era con o sin criterios, y dijo, sin criterios para ser medicado al momento de la entrevista, 25 de enero. Y recordemos que en el mismo nosocomio, ese nosocomio del diablo, dijo el doctor Caló, no lo creo, pero bueno, había sido su opinión,
La otra licenciada, Maylén Ailín Romero, que entrevistó al imputado el día 21 de enero a la 1 de la mañana, junto con el psiquiatra Jesús Collago Kelly, también dijeron sin criterio de tratamiento psicofarmacológico de emergencia. Todos coinciden que no necesitaba un tratamiento psicofarmacológico de emergencia, porque no había brote psicótico, porque nunca lo hubo, y porque un brote psicótico solamente baja con psicofármacos. Respecto del defensor particular Caló, que fue el primer abogado que tuvo el imputado, que tenía 25 años aproximadamente de ejercer como abogado penalista, y que por esa experiencia, solamente por esa experiencia, además podía reconocer cuando un cliente suyo era psiquiátrico o no, así dijo, es decir, se arrogó facultades que no son propias, y siempre enfatizaba de que su cliente no estaba en sus cabales, incluso intentó, y lo llevó a cabo porque lo escribió, pidió la nulidad del acto de un 308 en el cual estuvo presente, no le prosperó, y me remito a lo que el señor juez de garantías resolvió, pero tampoco, a pesar de los 35 años de antigüedad que tiene en el ejercicio profesional, no fue capaz de decir, bueno, si en este momento no está para declarar mi cliente, pido prórroga por otras 24 horas, porque me lo dice el código que lo puedo hacer, tengo esa facultad. No he hecho mano a esa prórroga. Es decir, hasta consintió el acto si hubiera sido nulo o anulable, pero eso no fue así. Se le preguntó si intentó derribar ese acto a través de una falsedad ideológica de instrumento público. Respondió que no. Incluso respecto de los informes elaborados por los médicos antes del acta previa del 308, se remitió a ellos con un tono hasta peyorativo, es decir, sobre facultativos, los menospreció. Pero también le pregunté si había introducido alguna falsedad ideológica de instrumento público respecto de esas entrevistas médicas, y dijo que no. Y lo peor de todo, cuando le pregunté si inició algún juicio de determinación de la capacidad jurídica, porque él sabe tanto de psiquiatría como parece que de abogacía, y dijo que no. Y entonces, señores jueces, que yo también estoy en el ejercicio profesional independiente, me pregunto, ¿colegas así? Y sí, no me representan. Entonces voy a solicitar en su oportunidad copias digitalizadas que se remitan al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro a los fines de que puedan verificarse si realmente el doctor no se erigió en alguna especie, no digo ya el delito de estorbo al ejercicio de la función pública, pero sí si no está en curso en alguna infracción a nuestro código de ética. Por lo que acabo de decir, porque entonces tampoco asesoró correctamente sobre estas últimas cuestiones, falsedades ideológicas, determinación de la capacidad jurídica, a quienes su cliente e incluso quienes lo habían contratado, la señora Susana Gorosito. Sin perjuicio de que el señor fiscal introdujo el tema de la póliza que tenía María Elvira, el seguro de vida que tenía María Elvira, pero después no le dio mayor trascendencia y entiendo el motivo. Yo lo que sí les voy a comentar, señores jueces, porque en mi carácter de apoderada, también con poder general, pero en el ámbito civil y comercial, inicié la sucesión de quien en vida fuera María Elvira Favaro Rojas. Allí entendí por qué había querido echar mano de esas sumas aseguradas el hermano del imputado, Nicolás, y su mamá, Susana Gorosito. El quantum económico más o menos asciende ahora, convertido de pesos a dólares, que también pedí, hasta los 18 años de mayoría que alcance Santino, porque es el único heredero instituido formalmente por sentencia declaratoria de herederos.
La suma está en más o menos $24.000, que obviamente era mucho más hace un año y pico atrás, casi 2 años. Ustedes saben de lo fluctuante que es nuestra economía y de estas variables macroeconómicas. Pero bueno, en aquel momento era una suma muchísimo más elevada, hoy convertida. Entonces era necesario pedirle estos datos a quien realmente podía dar información, que era la señora Caminoa. Ella informó, ¿sí?, que justamente Nicolás la había contactado y le estaba pidiendo que le dé un poco más de información cómo acceder a este tema del seguro, ¿no es cierto? Se agregaron como prueba documental al acta de debate capturas de pantallas de la declaración que otorga tiempo en IPP dio la señora Caminoa, pero estas capturas de pantalla están agregadas. Y en lo particular, cuando Nicolás la contacta, al día siguiente la llama por teléfono y le dice, y lo relató la señora, que quería información sobre esa póliza. Pero también textual, Nicolás Polito dijo: necesito una copia de la póliza de seguro de Lucas para saber si le cubre abogado o alguna otra cosa que sea necesaria en este momento. ¿Vos me la podés facilitar? Caminoa en ese momento le mandó la póliza con las condiciones generales y particulares. Y después, cuando ya empezó a entender de por qué le estaban convocando para darle información, no era el asesoramiento jurídico, porque ya a esa hora estaba el doctor Caló como defensor particular del imputado. Justamente lo que querían era saber si podían acceder, ya que el único beneficiario de esa póliza era el señor Polito. Con respecto al doctor Magistris y esos certificados primigenios que aparecieron en la instrucción penal preparatoria, firmados de puño y letra del doctor Magistris, quiero dejar asentado lo siguiente, señores jueces, porque se les preguntaron situaciones sobre si había entrevistado personalmente en la comisaría a quien había sido su paciente, y dijo que no lo llegó a ver porque estaba incomunicado, que estaba en una celda en el fondo. Pero así todo, realizó de su puño y letra certificados que dicen que estaba en un brote psicótico que era peligroso para sí y para terceros. Esta última parte sí ya lo sabemos, ¿no? Estamos por eso acá. Pero dijo y afirmó brote psicótico. No lo entrevistó. ¿Cómo surgió esto de que el doctor Magistris pueda aseverar en un certificado en la provincia de Buenos Aires, donde tampoco tiene matrícula habilitante, solamente la nación? Entonces, no solamente hay un ejercicio irregular, no ilegal, pero sí un ejercicio irregular de la medicina en un ámbito como es el de la provincia de Buenos Aires, donde no tiene matrícula vigente. E incluso lo peor de todo es que dijo algo que no vio, que no analizó. Le pregunté si le había mandado a hacer estudios, incluso también durante su tratamiento, análisis de sangre, tomografía, resonancia, a todos contestaba que no iba a hacer ningún estudio, porque evidentemente su paciente no ameritaba algo más profundo. Pero así todo, dijo algo que no debía decir porque no le constaba. Y entonces ahí podríamos cuestionar estos certificados dados con poca seriedad por el doctor, y solicito que se forme con copias digitalizadas de las piezas procesales pertinentes, que son los certificados expedidos por el doctor y agregados en el PP, más el testimonio recabado durante el debate oral y público, para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública, con conocimiento y copias al Tribunal de Disciplina del Colegio de Médicos,
de la provincia de Buenos Aires, para que tomen conocimiento de que hay un médico con matrícula no habilitada ejerciendo irregularmente su profesión. Quiero destacar cuestiones que tienen que ver con el lenguaje corporal de algunas personas que se han visto acá en el debate oral y que no son menos importantes, señor juez. Al principio, cuando dio inicio al debate, vuestra señoría, el presidente del tribunal, le preguntó al imputado por sus circunstancias personales. Inmediatamente se paró, dijo todas sus circunstancias personales, pudo responder preguntas en cuanto a la cuestión social de él, si tenía hijos, señora, etcétera, todo lo que le preguntó. Y de esa manera lo hemos visto intacto, ¿sí? Incluso el 1 de octubre, yo me lo anoté, a las 12:45 ayudó a su defensora con el volumen del micrófono. Es decir, está atento todo el tiempo, sabe perfectamente lo que sucede. El 30 de septiembre, el hermano del imputado, en ocasión de su testimonio, lejos de llorar, cuando declaraba, se agarraba la cara con sus manos y emitió quejidos, mas no llantos. Y la progenitora del imputado, que dijo que los invitaba, creo yo, más o menos una vez por semana a almorzar a los dos hijos con las nueras, ¿no? Y que tenían este trato muy, muy lindo, supuestamente familiar, no solamente que no cae todavía, no cayó y no cae, tampoco derramó una lágrima por María Elvira. Digo, en estas tres personas, ¿dónde está la empatía respecto de la víctima? Polito dijo en las anamnesis con los peritos que era el amor de su vida, que la amaba, que la seguía amando a María Elvira, pero paralelamente encontramos un video por una red social de citas de parejas, introducido también al debate por prueba documental. Entonces, para concluir, señores jueces, este cuadro simulado y agrandado incluso también en algunos aspectos, no solamente por Polito, sino también por el doctor Magistris, que acá en el testimonio falseó un cuadro porque a él no le constaba nada. Todo esto fue dando un derrotero que hasta el día de hoy ha continuado, ¿sí? Ustedes podrán leer en el IPP de que teníamos una fiscal de primera instancia que primero decía que era inimputable, pero a las 24 horas de que el juez le dijo no, dijo requisitoria de elevación a juicio oral, es decir, por los mismos argumentos, sí y no, o no y sí. Y esto se viene arrastrando como un sesgo, ¿no?, de confirmación. Se viene arrastrando de que supuestamente es un inimputable. Claro, porque desde el principio empezaron a decir es inimputable, es inimputable. Hasta Magistri dijo, ay sí, brote psicótico. No estaba confirmado esto. No lo entrevistó, no lo vio. Y porque tuviera una historia clínica, la cual tampoco está agregada en la causa, sino que hay copias simples de certificados médicos supuestamente redactados por Magistri, que bueno, esos pudieron haber sido corroborados por él en la audiencia, pero por una doctora Balmagia que jamás fue convocada al debate oral, no hay una sola citación con una notificación certera de una doctora Balmagia, ni tampoco hay historia clínica en el Housey, que es el hospital donde, yo no me acuerdo si ahí trabajaba la progenitora, quizás me estoy equivocando, pero es una historia clínica, sabemos perfectamente que durante 10 años, ¿sí?, hay registros, no pueden destruirlas. Entonces, ¿hasta dónde tenemos certificados realmente válidos que hayan sido incorporados a través de sus originales, no porque eran fotocopias? Entonces, empiezan con un error y lo continúan porque los peritos, cuando realizan la anamnesis, miran historia clínica, esa historia clínica en fotocopia, historia clínica que no fue remitida por el director de ningún nosocomio público, ni privado, porque incluso Galeno, donde el señor tenía en algún momento historia clínica, nunca
hubo un registro de salud mental. Y por estos motivos, señores jueces, ahora les voy a ceder la palabra a mi colega, el letrado copatrocinante del particular ramificado, quien se va a expedir respecto de la doctrina y jurisprudencia. Muy bien, mi amable doctora. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muy buenos días. Bueno, no voy a hacer un recuento de la prueba ya rendida por el Ministerio Público Fiscal en sus alegatos y como también sobre mi colega. No hay duda que estamos frente a un contexto de violencia de género. Este contexto de violencia de género es por el cual nosotros ampliamos la calificación. Y consideramos que el 80 inciso primero no alcanza con la calificación que se está imputando, en este caso al señor Polito, sino que también se complementa con el inciso 2, el artículo 80, como también el inciso 11 del artículo 80. ¿Por qué nosotros ampliamos la calificación? Ampliamos la calificación bien por varios motivos. El artículo 11, el inciso 11 del artículo 80 fue incorporado en el año 2012, ¿no? Que es cuando se le da muerte a una mujer o un hombre en un contexto de violencia de género. Con posterioridad a esto, hubo una reforma, la reforma de la ley 26485, que es la ley de protección integral para las mujeres, es donde al hacer esta modificación no se modifica el alcance de lo que se entiende por violencia de género, tal como está en este Código Penal, artículo inciso 11, artículo 80, sino que muy por el contrario, se va reforzando y avanzando sobre esta situación problemática del contexto de género. Para ser precisos, esta nueva calificación, esta ampliación de la calificación y por la cual se solicita, además de lo que ya requirió el fiscal como elementos de la calificación legal. Esta parte, la particular ramificada de esta parte, lo amplía en los términos del artículo 80, inciso primero, inciso segundo, inciso 11, pero con fundamento en la Convención de Belén do Pará, específicamente artículo 7 de la Convención de Belén do Pará. Este contexto de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, es un contexto que viene de la década del 90, que se fue ampliando, la base por la cual se analizan, se profundizan y se castigan, sancionan a través de distintos organismos, en este caso judicial. Esto fue específicamente incorporado en la ley de protección integral contra la mujer, la 6485, en el año 2023. Este hecho ocurrió en enero del 2024, con lo cual es ley vigente al momento del hecho. Y es por lo cual también ocurrió en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es decir, tenemos la tutela judicial efectiva y eficiente, que es el artículo 15. Entonces, si nosotros nos basamos en la normativa vigente, que es el artículo 80, inciso primero, como la calificación del fiscal, la ampliación, el inciso segundo, por la modalidad en la que fue cometido el hecho, el artículo 11, por mediar un contexto de violencia de género, que se fundamenta con los instrumentos internacionales. Por supuesto, cuando hablo de instrumentos internacionales no quiero hacer un recorrido del artículo 75, inciso 22, no creo que no es necesario. Sí es importante destacar que a nivel internacional la jurisprudencia se enmarca en elementos de la protección de la víctima y el avance de la víctima en el proceso penal. Tanto es así que nos encontramos con una acusación querella, como se le dice en el ámbito nacional e internacional, en la provincia de Buenos Aires, partido ramificado. Y es por eso que hubo distintos debates sobre la ampliación incluso de la calificación legal del Ministerio Público, y en este sentido ya la Corte lo ha expresado hace varios años, desde
el primer presidente que lo hizo, que fue el presidente Stanley, luego continuó con el presidente Santillán y por último con el presidente Deloria, en distintas circunstancias, pero siempre hablando sobre la acusación, la querella y las facultades que tiene. Es por eso que esta parte, la particular damnificada, sostiene, conforme la ley 26485, Convención del Derecho para todos los elementos probatorios a los cuales me remito del Ministerio Público Fiscal y mi colega para no sobreabundar sobre los hechos. O sea, la situación fáctica que ya está más que descrita. En particular hubo mucha coincidencia respecto de los testigos de la familia Favaro, que existían testigos de violencia doméstica intrafamiliar, sobre la declaración del vecino Gorondón, donde el sede policial refirió que era una persona muy celosa. Sobre el particular situación que si uno lo analiza en forma aislada, no creo que tenga mayor entidad, pero si uno lo coloca cada hecho en un conjunto de hechos, como ser la utilización del teléfono de la víctima. Para utilizar el teléfono de la víctima, primero que uno tiene que estar en plena conciencia y con un manejo del acto. Ese es el primer lugar. No hay duda de eso. Eso se puede dar sobre esas circunstancias. Pero tampoco de que tenga la clave o patrón de acceso al teléfono, que tenga identificado cada uno de los contactos con los cuales la víctima tenía su comunicación hacia tercera fuera del seno de la pareja y doméstico, que hacen notar con total certeza, además de los ya testimonios, que la mecánica del hecho fue realizada en un contexto mediante violencia de género. Es por eso que esta parte, la particular damnificada, con todo lo ya relatado en base a la situación fáctica y la prueba del día del debate y demás circunstancias mencionadas, es que se amplía la acusación en el 80, inciso primero, segundo, e inciso 11. Muy bien, mi nombre es doctor, decimos la palabra doctora. ¿Podría ir? Un año, Obviamente. pero rapidísimo.